Muy buenas noches, estamos nuevamente aquí con ustedes. Les vamos a acompañar en esta jornada Tatiana Live y yo. Como recordarán, el día de ayer comenzamos con un nuevo entrenamiento para madres y padres de familia que se llama Padres Eficaces con Entrenamiento Sistémico. El día de ayer vimos cuál era la diferencia de la educación tradicional con el nuevo camino que nosotros proponemos, que era una educación alternativa. Entonces, ahora vamos a continuar con esta jornada. Tati, cuéntame, ¿qué te recuerdas de la reunión de ayer? ¿Cuál era más o menos la diferencia? Bueno, mi Marga, buenas noches. Lo que a mí más me dejó sonando y sobre todo yo creo que me llegó mucho fue el hecho de que la educación anterior se basaba como en mantener el control y todo, y en las órdenes, en la jerarquía, y la jerarquía me refiero a es aquí mando yo y sin tener como mucho en cuenta lo que las demás personas necesitaban y querían, sino más bien era todo por preservar el sistema de alguna manera autoritaria. Sin embargo, lo que a mí me gustó muchísimo de lo que es el modelo actual o el modelo alternativo, porque yo pienso que no es tanto actual porque siempre hubo la forma de hacerlo. Sin embargo, es como que ya ahora lo vamos conociendo, es el hecho de que ahora esta situación de decisión-consecuencia. Este hecho de que poder tomar decisiones y saber que yo luego voy a tener una consecuencia y que no es un castigo y que no es una manera autoritaria. Eso de preguntarnos, eso de trabajar en equipo como familia, me gustó muchísimo. Yo creo que ese es, si logramos hacerlo, que me parece que con un poquito de entrenamiento sí lo podemos hacer. Bueno, son palabras pocas y cortas. Es entre lo autocrático y lo democrático, tomando en cuenta que lo democrático no significa hacer lo que los otros quieren, sino conocer cuáles son sus necesidades, cuáles son sus expectativas y qué es factible y priorizar las necesidades de todo el sistema, no de las personas. Eso es importante. Una cosa, después era la contrastación entre premio-castigo a asumir la responsabilidad, que todos los miembros tomamos decisiones y que estemos dispuestos a asumir la responsabilidad de nuestro comportamiento, de nuestras acciones. Otra cosa en que se basa mucho es en la comunicación, la forma de cómo decimos las cosas y la valoración a cada uno de los miembros de la familia. Son los puntos básicos que tiene este nuevo camino, y habíamos dicho que no es mejor o peor, porque el camino anterior, muchos dicen, me sirvieron los correazos, me sirvió la forma de castigo, de premio que me hicieron. Sí, y está bien, es una manera. Sin embargo, es la reflexión que si es que hay una forma más fácil, ¿por qué ir por un camino empedrado o lleno de espinas que tiene un costo? Un costo de sufrimiento para los padres y madres de familia que muchas veces actúan de esa manera y se sienten cargados, responsables, malos padres y no saben qué hacer, y después tratan de remediar esa situación de violencia con premios, con castigos, y se vuelven un círculo vicioso que no es bueno para ninguna de las dos partes. Hay otros caminos, este es uno. Hay muchos más. Sin embargo, vamos a transitar un poquito por este camino. Ya le voy a pedir a Tati que me permita compartir la pantalla para seguir en este camino de padres eficaces de entrenamiento sistémico. Una de las cosas, y como decía Tati, no es que este camino es nuevo, es un camino muy antiguo que viene desde 1800, para que ustedes se den cuenta en que ya estaba dando unos pasitos la psicología. Entonces, el programa se llama PECES y es Padres Eficaces con Entrenamiento Sistémico.
Es lo que vamos a compartirles a ustedes y esperamos realmente que lo puedan tomar y les sirva, sobre todo en esta época que nuestros hijos están en casa, están nuevamente en casa. Nosotros somos las personas significativas que les acompañamos a que ellos desarrollen los conocimientos y se involucren en un proceso de enseñanza, aprendizaje de una forma diferente. Entonces, tal vez este camino diferente nos sirva para hacer unos padres eficaces. ¿Y en qué se basa? Se basa en el comportamiento de los niños. Y el programa, aparte de que todos nosotros como seres humanos tenemos un comportamiento. El respirar es un comportamiento, el nacer es un comportamiento, el hablar es un comportamiento, en acercarnos. Todo lo que hacemos los seres humanos es un comportamiento. Y todo ocurre en relación social. Eso significa sistémicamente en relación a otros o a otras. Y generalmente los otros, otras son los que están cerca, y los que estamos cerca somos la familia, inicialmente los padres, los hermanos, los abuelos, después las instituciones educativas, que son los docentes, los compañeros, los papás de los compañeros, en lo social, el barrio, los vecinos, los papás de los vecinos. Entonces, todo nuestro comportamiento se basa en la relación social. Eso es una premisa. Y las personas son seres sociales que tomamos decisiones. Y ese es el camino diferente, que tenemos la libertad de decidir. Y estas decisiones y estos comportamientos se van fijados en un principio sistémico que ya lo estamos viendo en los talleres de constelaciones familiares. Precisamente el día lunes, si es que mal no me recuerdo, martes, Tati, que trabajaste con Guillermo. Así es. Lo sistémico es la pertenencia. Entonces, todo gira en relación que nosotros como seres sociales necesitamos pertenecer. Necesitamos formar parte de nuestra familia, de nuestro grupo social, del trabajo, de todos los grupos, y necesitamos pertenecer y ser reconocidos y ser valorados por lo que somos y por lo que hacemos. Esa es otra de las premisas. Y cada uno de nosotros busca encontrar su orden, su posición, su significativo dentro de ese grupo. Es decir, yo, además de pertenecer, tengo un lugar, y un lugar que es mío, al cual pertenezco, una posición que nadie puede montarse sobre mí, y ser reconocido dentro de ese orden y esa, digamos, jerarquía de orden del sistema. Y la mejor manera de entender el comportamiento es observar las consecuencias del comportamiento. ¿Qué es lo que hago y cuáles son las consecuencias del comportamiento? Entonces, aquí les invito a las madres y padres de familia que recuerden algún comportamiento en esta semana, que todavía no ha pasado mucho tiempo, estamos recién a día miércoles. En esta semana, algún comportamiento de su hijo o de su hija. ¿Qué hizo? ¿Y cómo me afectó a mí? ¿Qué sentimientos logró generar en mí el comportamiento de mi hijo o de mi hija? Y voy a pensar no en lo que es, porque todos los seres humanos somos valiosos e irrepetibles, sino en sus acciones. ¿Qué hizo o qué dejó de hacer? Tal vez tenía alguna responsabilidad aparte de las educativas y no la cumplió. Tal vez tenía que hacer algún deber, examen en lo del colegio y no hizo. O de alguna manera hizo de una forma que a mí no me gustó o que no era la que yo esperaba. Miren ese comportamiento y sus sentimientos. Entonces, ¿qué es lo que les pedimos? Que piensen en ese comportamiento y anoten las emociones. ¿Qué causó en mí? ¿Me causó molestia pero no ira?
Me causó decir enfado, pero no iras, así ganas de matarle, sino solamente enfado y de ganas de recriminarle, de decirle que haga una y otra vez. Me causó culpa porque tal vez yo estaba dedicada a otras actividades y no le estoy apoyando como yo me imagino que se necesitaría. Entonces van a mirar eso. Y de acuerdo a Marga, eso, sí, esto aplica para niños de cualquier edad, o sea, es como que ir, o hay una edad escolar, tal vez la que ya podemos empezar un poco a ir mirando esto bueno, no hiciste, ¿por qué no lo hiciste? Porque yo creo que de pronto cuando son más pequeñitos es más bien si no hace algo es porque de pronto yo no estoy ahí como para guiar para que el niño empiece a tener hábitos. ¿Es así o no? no, no necesariamente, porque los niños desde que nacen ya tienen comportamientos y ya aprenden a las reacciones de sus padres. Por ejemplo, un niño nace y tiene hambre, ¿qué hace? Llora y sabe que con ese comportamiento alguien viene y le da comida. Si es que está sucio o incómodo o mucho calor, mucho frío, ¿qué hace? Patalea, llora, grita y sabe que alguien viene y le soluciona su incomodidad o le toma en brazos o se siente solo y llora y alguien lo carga, lo mima, lo mece y todo. Entonces, desde muy pequeños ya sabemos que un comportamiento tiene una consecuencia y una consecuencia que llena necesidades o que no llena necesidades. Y de hecho las mamitas dicen, no, es que ya está llorando y ese llanto es de hambre. O, Sí, o sea, es como que las mamás ya tienen así su radar y ya saben cómo llora de hambre, cómo llora de que le cambien, cómo llora de dolor o de tristeza, o o de como malcriado que saben decir, las porque mamitas quieren que saben le decir, cargue o porque ajá, se siente solo. claro, Entonces, porque dicen, no, desde un déjale que llore inicio, porque ese llanto es de malcriado. Entonces es como que ellas ya saben absolutamente todo, claro. sí, y los niños también, porque no son solo las mamás, sino que los niños ya se comportan, ya saben cómo llorar y saben que de la otra parte que es relacional, por eso es sistémico, hay una respuesta, ¿ya? Y hay una satisfacción de ciertas necesidades. Entonces, es primeramente con cualquier comportamiento, ya sea de su hijo, su hija, sean tiernitos o sean adolescentes y todo, mirar qué pasa en mis emociones. Ese es el primer punto, como el termómetro, es decir, yo me tomo el termómetro y de acuerdo al sentimiento, yo voy a ver qué es la necesidad de mi hijo o de mi hija. Eso es básico en ese modelo. Y también es observar la respuesta del niño o de la niña, ya sea pequeñito o adolescente, al comportamiento que usted hace. Y eso le hará saber lo que busca, qué es lo que estamos diciendo de los niños pequeñitos. O sea, si es que usted va y hace algo y él ya se calma, entonces eso era, y el comportamiento de su hijo lo que estaba buscando es satisfacer esa necesidad. ¿Ya? Sin embargo, para esto sí es importante identificar emociones. Y no sé si es que es solo en el Ecuador o en nuestra sociedad que nos cuesta identificar emociones. No estamos acostumbrados a identificar emociones, sino decir, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo estás? Mal, y pensamos que eso es una emoción y eso simplemente es un estado general que yo puedo decir, sí, no, no me pasa nada extraño y mal es cualquier situación. Entonces sí es importante identificar ciertas emociones como son alegría, como son tristeza, como es rabia, como es culpa, como de alguna forma vergüenza. Entonces, es mirar realmente cuál es la emoción que me genera cuando mi hijo hace un comportamiento, porque esto es muy importante. A veces decimos, eres malcriado,
eres maleducado, eres un patán, eres... Ya. Y las personas no somos el comportamiento. Simplemente somos hijos normales, adolescentes, niños o lo que quieran. Simplemente nos comportamos. Entonces, el comportamiento es el que vamos a intervenir. No a nuestros hijos como personas, sino decir, bueno, el comportamiento de mi hijo genera en mí estos sentimientos. Y frente a esos sentimientos que genera en mí, también muchas veces genera otros comportamientos de padre y me da ganas de ponerle en su lugar, enseñarle quién manda en esta casa, usar el poder para hacerle saber quién es el papá y quién es el hijo, y muchas veces genera comportamientos de violencia verbal, de violencia física, de menoscabo, ¿ya? De humillación hacia los hijos o hacia los estudiantes. Y eso duele y... Mi Marga, ahí es cuando normalmente decimos, no, es que me haces tener iras, es que me sacas de mis casillas, es que por tu culpa pasa eso. Entonces yo creo que este tipo de lenguaje, e incluso el sentir eso, y yo creo que sí, obviamente les afecta más a los niños que de la forma en como tú dices. Es decir, tu comportamiento o es el que tu comportamiento hace o genera en mí tal situación, porque ahí cada uno empieza a ser responsable, lo que hablábamos el día de ayer. O sea, la idea de este proceso de entrenamiento es que cada uno encuentre su responsabilidad. Y yo incluso como adulto, no es que por tu culpa tengo iras, o sea, lo que estás haciendo es algo que realmente me molesta y eso me genera ira o qué sé yo, pero entonces es ir como desmenuzando estas emociones, yo creo que es un gran crecimiento para la familia. Pues sí, y además es sí cambiar el lenguaje, porque el rato que yo responsabilizo a otra persona de mis emociones y de mis acciones, es decir, te haces maltratar, genera una carga muy fuerte en los niños y en los adolescentes, porque piensan, yo soy malo, yo no sirvo, yo no valgo y mi puesto, yo pertenezco comportándome inadecuadamente. Entonces ahí nacen lo que son las ovejas negras de la familia, los que de alguna manera logran que les señalen con el dedo y les digan que no sirven, no valen y que mejor estarían recluidos o que no pertenecen a la familia. Entonces, los niños, y les voy a contar algo que es bien interesante, es que hicieron una investigación cuando fue la Segunda Guerra Mundial y tuvieron la oportunidad de experimentar con seres humanos, que fue muy triste, pero ahí se veía que los niños pequeñitos, unos eran cargados y alimentados y se criaban normalmente, pero otros eran solamente alimentados y no tenían ningún contacto ni verbal ni físico con las personas que los alimentaban. Y esos niños morían. La mayoría de esos niños morían a pesar de tener el alimento necesario. Y ese estudio dio para saber que los seres humanos necesitamos más que el alimento o más que satisfacer unas necesidades físicas, satisfacer necesidades emocionales a través de palabras, a través de contacto, a través de miradas, a través de saber que son parte de. Y muchas veces cuando no se sienten parte de positivamente, no importa que les toquen, aunque sea a golpes, pero les tocan. Que les hablen, aunque sea insultándoles, pero les hablan. Que les miren, aunque sea con ojos de rabia, de rechazo, pero les miran. Entonces, eso tienen que tomar en cuenta los padres y madres de familia, que la necesidad de pertenencia. Y si ustedes logran que sus hijos pertenezcan y se sientan parte en el orden que tienen que estar de una forma adecuada y significativa,
entonces cada uno tendrá su lugar de pertenencia, de orden y de equilibrio, que es lo que ya vamos a mirar. Vamos a ver el objetivo del comportamiento inadecuado de los niños. Muchas veces el niño que se porta inadecuadamente se siente frustrado y desalentado, igualmente que el padre, porque no es que solamente el niño se siente así, sino que los padres también, porque no sabemos qué hacer. Creen que no pueden pertenecer a la familia portándose positivamente, porque solamente cuando se portan mal les hacen caso. Si se portan bien, nadie les valora, ni les aplaude, ni les dice nada, ni les agradece. Pero se portan mal y ahí está la mamá, el papá encima. Inclusive con cosas tan simples como es el comer o no comer. Porque muchas veces los padres creemos que los hijos creen que nos hacen un favor comiendo. Y les sentamos en la mesa, ¿ya? Y mientras no acaben todo, no coman la sopa, no coman lo que nosotros creemos que son alimentos nutritivos para los hijos, no nos levantamos, les ponemos atención, les hablamos, estamos ahí pendientes, abriéndoles la boca, forzándoles, teniéndoles horas sentados en la mesa. Entonces, los hijos ya saben que si necesitan atención, es no comer, y ahí los padres se desesperan. Si es que necesitan atención, es tal vez no rendir en el colegio, y ahí los padres están con toda la atención del mundo. A eso es a lo que llamaríamos, mi Marga, lo que también siempre les dicen en las escuelas o les dicen los psicólogos, de todo eso, está llamando la atención. Entonces, sin embargo, hay veces que bueno, se ha visto estos casos en donde como está llamando la atención, entonces no le hago caso. ¿Hasta qué punto eso puede perjudicarle al niño, tal vez en que vaya haciendo más cosas y más cosas para ver si es que algo de lo que hago funciona y me hacen caso? Bueno, ya vamos a ver eso. Estábamos hablando de la pertenencia. Entonces, lo que están buscando en una forma global es pertenecer de alguna manera, aunque sea siendo la oveja negra, aunque sea el maltratado, aunque sea lo que quiera, pero es pertenecer. Y lo hacen de una forma inadecuada. Eso tenemos que mirar. Entonces, es saber que los hijos necesitan saber que pertenecen. ¿Ya? Y de cualquier manera, tengan un buen comportamiento o no buen comportamiento, porque a veces les decimos, si te portas bien, entonces sí eres mi hijo o mi hija. Y si te portas mal, entonces ahí sí, no eres mi hijo, eres hijo de la empleada, de la vecina, o inclusive hacemos chistes que pueden ser muy dañinos para los hijos en este sentido. Otra cosa es que Rudolf Dreyfus clasificó el comportamiento inadecuado en 4 categorías. Y de acuerdo a eso, miró que hay objetivos que logran estos comportamientos. Y les cuento que esto no es que es reciente, esto viene desde, como les había dicho, desde 1800, porque Rudolf Dreyfus cogió las teorías de Alfred Adler y elaboró este método para saber cuál era el comportamiento, porque trabajaron con adolescentes que no tenían comportamiento, para ver cómo lograban que estos adolescentes tengan un comportamiento adecuado. Y así se generó esta teoría de Rudolf Dreyfus en 4 categorías. Y estas categorías son las siguientes. Vamos a mirar, espero que aunque sea esta primera categoría, que es lo primero que buscan los niños y los adolescentes, es la atención de las personas significativas. Y las personas significativas significan inicialmente la mamá, el papá, ¿ya? En la escuela, los profesores, los líderes necesitan ser mirados y reconocidos por estas personas. Entonces, la creencia del niño es,
Solo pertenezco cuando me hago notar y cuando me sirve. Entonces, esa es la creencia del niño. Entonces, hago cualquier cosa. No sé si han visto que cuando están comiendo los niños les pasan algo y cogen los objetos que les pasan y los botan al piso. Viene la mamá, coge la cuchara, le vuelve a lavar, le pone y ya ve que le pone y vuelve a botar la cuchara y le ponen al piso. Entonces la mamá, no hagas así, no tienes que botar la cuchara, esto es para comer, esto se mete. Entonces toda la atención está generada en el comportamiento del niño y él sabe que cuando hace cierto comportamiento, ahí está la mamá hablándole, mirando, diciéndole cosas y a veces ni siquiera entienden las palabras que dice la mamá, pero sí entienden que le están prestando atención, que le están sirviendo, que le pasan el juguete, que le pasan la cuchara o que la mamá se sienta al lado del adolescente a decirle, a ver, mijito, ya, a ver, haga el deber, ¿cómo es? ¿Qué te dijo la profesora? A ver, ¿por qué está difícil? Toma atención. Entonces, es la misma situación tanto en niños pequeñitos como en adolescentes, porque le están prestando atención. Porque, Marga, Y los sentimientos sí, lo que te quería decir es que, y esto se va convirtiendo en un comportamiento, ¿no? Porque si es que yo de niño, de pequeñito, aprendí que tengo que lanzar las cosas para que me escuchen, que tengo que llorar para que me escuchen, que tengo que hacer berrinche, se vuelve un comportamiento, se vuelve una conducta en donde luego yo tendré que, cuando ya voy creciendo, entiendo o empiezo a entender que mis conductas tienen que ser tal vez al límite para que me escuchen, para que me vean o para que me hagan caso. Entonces yo creo que eso también puede ser una razón ya, por la que se va desarrollando, claro, a cada edad, cada comportamiento va a ser diferente, sin embargo, el fondo va a ser el mismo de hago algo inadecuado o algo que te moleste para llamar la atención, para que me mires. sí, y esto es bien importante porque estamos hablando de niños pequeñitos, después de adolescentes, pero después los niños y adolescentes crecemos y cuando formamos una familia o relación de pareja, muchas veces cuando no sentimos que pertenecemos o necesitamos atención, repetimos los comportamientos que teníamos cuando éramos pequeñitos, cuando éramos adolescentes y que mamá, papá o otras personas ahí sí me miraban, me veían o me hacían caso cuando yo tenía estos comportamientos. Y nunca se acaba porque esto genera conflictos. Vemos que esto genera sentimientos y reacciones. Entonces, si usted mira, porque dijimos que las emociones de los padres, de los educadores o de los líderes son el termómetro para ver qué necesita ese niño, ese adolescente, o en este caso el adulto, si es que es el marido o la esposa. Y si es que yo siento disgusto y tengo una tendencia a hacer advertencias, pero por favor, mijito, ya deja en paz, ya quita de eso, deja de hacer eso, deja de jalarte el pelo, deja de meterte los dedos en la nariz, deja de botar esto, o deja que lleguemos a la casa o algo así. Eso sintiendo son una respuesta al niño. Ya, los intentos de corrección de este comportamiento son una respuesta al niño. Y cede temporalmente, porque ya yo le digo, ya, mijito, ya, no vote, no haga berrinche, ya está bien, todo, le presto atención un momento y deja de hacer el comportamiento. Pero apenas yo me ocupo en otra cosa, miro para otro lado o realmente tengo que hacer alguna situación, vuelve a generar un comportamiento y yo vuelvo a disgustarme, vuelvo a advertir, vuelvo a rogar y muchas veces hasta amenazar. Vas a ver lo que te pasa, ya vas a ver cuando llegue tu papá, porque esas eran las cosas, ¿no? Como la mamá no puede poner límites, entonces era la amenaza, el cuco es el papá, entonces va a venir y ahí sí te va a pegar. Y cuando llegue el papá, no pasa nada porque ya pasó y nunca le dijo nada y es puro amenazas. Entonces, el intento de corrección cede temporalmente el comportamiento del niño.
¿Cuál es la alternativa que tenemos para los padres? Porque esto es importante. Esto es lo que pasa cotidianamente. Haz los deberes, te vas a sacar malas notas, vas a ver, le voy a decir a tu padre, te voy a sacar del colegio, ya no te vas a dejar, te voy a quitar la televisión, te voy a quitar el celular. O sea, es puros ruegos, puros amenazas que no funcionan. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer los padres, madres de familia si es que hay un comportamiento inadecuado? Primeramente, mirar el comportamiento, saber que el niño lo que está necesitando, porque si yo ya me siento disgustado y como que quiero hacer algo y advertirle para que cambie de comportamiento, tiene que prenderse así una luz. ¡Clac! Se prendió la luz, necesita atención. Pero ¿cuál es la clave aquí? Porque es la clave. No darle atención ni positiva ni negativa cuando esté haciendo un comportamiento inadecuado. Es cortar la atención. Entonces, en lo posible, si es que hace un comportamiento inadecuado, es mirar para otro lado, hacer como que no está, no existe. Y tomar atención cuando el niño no pida o esté haciendo un comportamiento adecuado. Si es que el niño, por ejemplo, me da problemas en la alimentación, en almorzar, comer, merendar o cualquier situación, que es bien frecuente y es cotidiana porque comemos, desayunamos, almorzamos y merendamos mínimo 3 veces al día. Y ahora que estamos juntos y muchos padres no salen a la casa, es mirar lo que come, lo que no come, cómo usa los cubiertos y todas esas situaciones. Entonces, si le da disgusto y ve que tiene ganas de corregirle, rogarle o lo que quiera, es ignorar ese comportamiento y cuando su hijo menos lo espere, prestarle atención. Y prestarle atención positiva, en comportamientos positivos. Entonces ahí está llenando su necesidad de pertenencia a través de la atención que usted le está brindando y posiblemente los comportamientos inadecuados van a desaparecer porque usted ya no le está brindando atención. Si come, no come, no es su responsabilidad, es responsabilidad de él y es cortar un flujo de agua. Es como que cuando él necesita atención, usted abre la llave y le da atención negativa en su comportamiento negativo, como un chorro de agua que viene el rato de almuerzo, que él recibe toda la atención negativa de su parte, que le advierte, que le ruega, que le enseña, que le maltrata, que le amenaza, ¿ya? Para que él coma. Entonces es cortar ese flujo, es cerrar esa llave y no volverle a abrir. Y cuando él hace un comportamiento positivo, ahí sí, valorar y decir, ay, qué lindo, mijo, ¿cómo es esta situación? Gracias, agradecerle, tomarle en cuenta, que me cuente algo, mirándole y estando presente. Eso es importante en esta línea, que es lo que necesitamos todos, es atención. No sé si es que tienes alguna pregunta, Tati. No, está claro. Duda, aquí hay una duda y dice, bueno, el tema con respecto al ignorar, ¿no se supone que si es que yo ignoro algo, luego es como no hacerle caso? Bueno, es que le estás haciendo caso negativamente. ¿Ya? Entonces, lo que estamos tratando es de llenar su necesidad. Su necesidad es atención. ¿Y cómo lo sabes? Por el termómetro. ¿Cuál es el termómetro? Tus emociones. Disgusto y tendencia a advertir, a rogar, a pedir que cambie y lo que quiera. Entonces, es ya saber, se prende el foco y yo digo, necesita atención. Pero esta vez no le voy a dar atención negativa. Atención negativa es decirle que estoy disgustada, atención negativa es advertirle, atención negativa es rogarle, atención negativa es amenazarle, ¿ya? Y no cumplir nada de eso. Le estoy dando lo que necesita, pero de una forma negativa, y él va a tener comportamientos inadecuados para recibir lo que yo le estoy dando, que es atención
negativa cuando está en comportamientos negativos. Entonces, lo que planteamos es identificar la necesidad, que es atención, cerrar todas las llaves de atención en su comportamiento inadecuado, que ya ha estado acostumbrado, entonces nos va a costar cerrar esas llaves. Estamos acostumbradas nosotros como padres, madres o profesores, y también está acostumbrado el niño a hacer comportamientos negativos para recibir atención, porque sabe que es como echarle carnada al pescador, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, dejar de hacer esto y ponerle atención, que sí es lo que necesita, cuando él menos lo espere o cuando está haciendo comportamientos adecuados, o simplemente porque es mi hijo, y tomarle atención haciéndole cosquillas, rascándole la cabecita, pidiéndole que nos acompañe a algún lado, o saliendo a conversar a algún sitio, no del asunto, sino de otra cosa, es prestar atención positiva. O pidiéndole que veamos una película juntos, comentemos de esto, cosas diferentes que no tengan que ver con el comportamiento inadecuado. Eso es lo importante. No es fácil, ¿ya? Porque es como prender la luz, ¿no? Ya sé que hace algo y yo ya estoy encima, como que se prendiera el foco focalizando en lo negativo. Entonces tengo que estar muy pendiente de cortar ese flujo de energía que no nos está sirviendo como padre y como hijo. ¿Sabes qué? Es de alguna manera yo creo que aquí hay dos cosas, yo le veo, o sea, podría parecer difícil, pero realmente es más fácil. ¿Por qué? ¿Por qué lo veo yo? Porque es como que centrarme en mí, es decir, a ver, ¿cómo lo voy a hacer? O sea, no es estar pendiente de, ay, a mi soberrinche, ay, o sea, porque eso es como que uno piensa que pierde el control y ahí es como que todo se desordena. Pero cuando yo digo, a ver, si ya me enojé y siento que estoy enojada, siento que estoy molesta, significa que necesito parar y decir, a ver, ¿qué es lo que puedo hacer? Entonces, lo que tú dices me parece genial por el termómetro. Es decir, mi termómetro es si estoy enojado o lo que sea, entonces es parar y decir, a ver, ¿qué es lo que necesita? Esa sería como la pregunta. ¿Cómo así mi hijo está teniendo este tipo de actitudes? ¿Qué es lo que necesita? Necesita atención, necesita un abrazo, necesita sostenimiento, apoyo, o sea, ¿qué es lo que está necesitando? Y según eso poderlo hacer, a mí me parece algo que puede parecer difícil en teoría porque lo que te está pidiendo no es que reacciones, porque lo que normalmente hacemos los seres humanos es reaccionar ante un estímulo. Entonces simplemente reaccionamos. Lo que este programa ofrece es más bien, o propone más bien es como que parar y decir, a ver, ¿qué es lo que estoy viendo? Es ver un poquito más allá, no tanto en la actitud de que me botó la cuchara o de que me tiró a la puerta o cosas así, sino es decir, bueno, ¿qué hay detrás de eso? ¿Qué es lo que necesita mi hijo o mi hija? Y incluso eso te puede ir sirviendo como para el futuro, vas viendo nuevos comportamientos y cuando ves esos comportamientos dices, bueno, esto es nuevo, ¿qué pasa? Algo está cambiando. Entonces yo creo que si bien es cierto, no es que sea fácil, pero tampoco me parece difícil porque es como que irse trabajando. Yo creo que ese tal vez es el trabajo, el ir mirándose como padre y todo eso pero siempre va a ser mejor y va a tener mejores resultados. Bueno, es mirar contextualmente. Contextualmente significa, a ver, ¿qué rol me corresponde? Yo soy el grande, soy el padre y nadie me va a quitar ese puesto, ese rol. Siempre voy a ser el grande. ¿Cuál es mi responsabilidad en relación a los pequeños? Y los pequeños, por más que yo tenga 90 años y mi hijo pequeño tenga 60, ya va a ser mi hijo pequeño. ¿Ya? Entonces, mi responsabilidad es lograr que ellos sientan pertenencia, que estén en orden y que estén en equilibrio, que tengan una autoestima suficiente
que sean personas responsables, que sepan tomar decisiones y sepan asumir consecuencias de sus comportamientos. Y darles lo que necesitan. Y si es que yo logro salir de mi papel de control, de que me hagan caso, que yo aquí soy la autoridad, o de un comportamiento jerárquico, autocrático, y me pongo en un comportamiento democrático y de servicio, de prestar servicio a las necesidades de los otros, más aún si esos otros son personas queridas, amadas, como son nuestros hijos o nuestros estudiantes, entonces ahí sí me va a ser fácil tomar otro camino. Sin embargo, esto sí necesita de disciplina, porque durante toda nuestra vida de pequeñitos, de adolescentes y de adultos, hemos seguido un camino. Y es un camino conocido, que a veces nos ha costado lágrimas, pero es conocido. Y muchas veces cuando nos descuidamos, ya estamos yendo por el camino conocido. No sé si les ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces que me subo en el carro y uno maneja automáticamente. Y a veces tienes claridad que tienes que ir a un lugar y te descuidas conversando y llegas a tu casa o llegas a un trabajo que no era ese sitio donde tienes que llegar. Y uno dice, no, es que el carro ya se va solito. Y se va solito porque es un camino conocido. Entonces sí necesitamos atención, necesitamos estar presentes, necesitamos estar conscientes de lo que estamos haciendo y necesitamos estar sensibilizados de nuestro rol como padres, de las necesidades de nuestros hijos y de la función que estamos cumpliendo para la vida, porque los hijos son de la vida. Y lo que nosotros necesitamos y queremos como padres es que sean felices y que sean felices y responsables, o sea, que sean responsables de sus actos, que reflexionen, que logren volar, independizarse. Eso es lo que creo que todos los padres queremos con nuestros hijos. Y necesitamos iniciarlos en otro camino que no sea premio, castigo, o que hagan las cosas porque nos tienen miedo, o porque qué va a decir la familia, o porque tienen vergüenza de qué les va a pasar, sino porque son autosuficientes y porque son capaces de tomar decisiones y aguantar las consecuencias de sus actos. Entonces, aquí es importante, lo primero que necesitamos todo es atención. Si es que ya tiene disgusto y quiere hacer advertencias, es parar, ya, pensar, necesita atención, entonces lo que voy a hacer es no prestarle atención a comportamientos inadecuados, sino que voy a estar pendiente para darle atención cuando menos lo espera o cuando de alguna forma está haciendo comportamientos adecuados. Esa sería lo de atención. Ahora vamos a pasar a otra, que es el poder. Y muchas veces la creencia del niño es: yo pertenezco a esta familia cuando soy el jefe y pruebo que nadie me manda, porque yo soy el que dice, el que hace las cosas. Y no sé si es que han escuchado ustedes que en esta época los roles han cambiado, que son los únicos padres en los cuales los hijos les ordenan y que dicen lo que los hijos necesitan o quieren, o sea, como que somos sirvientes de los hijos. Eso es un comentario que frecuentemente se presenta dentro de las consultas, ¿no? Entonces, la creencia del niño es de esta. Y muchas veces es cuando ya no me prestan atención, voy a pertenecer a través de que yo soy el jefe, el que mando, el que digo cómo y qué se hacen las cosas aquí. Y los sentimientos y reacciones del adulto cuando te confrontan el poder, porque más o menos hay una jerarquía, sabes quién los grandes, quiénes son los pequeños, y alguien te desplaza de tu lugar, te quita del puesto y te dices, tú no sirves, no vales, yo soy el que hace las cosas aquí. Sientes ira, sientes amenazada tu autoridad, sientes una provocación y
uno tiene tendencia a pelear o a rendirse, decir ya con este guagua no puedo, ya fue suficiente y mejor no hago nada, o peleo con él y le forzo, porque son pequeñitos, aunque sea cogerles de los cabezones y logras que hagan lo que tú quieres, a pesar de que cogen fuerza y te amenazan tu autoridad. Es más o menos eso. Entonces, cuando ustedes vean estos sentimientos y reacciones con ustedes, muchas veces la respuesta de los niños son intentos de corrección. El niño que hace intensifica la hostilidad pasivamente. Me acuerdo un niño que el padre era muy fuerte y cuando él se portaba así, lo castigaba muy fuertemente, pero él lo que hacía muchas veces es hacer como que hacía caso, como que obedecía, y después iba calladito y botaba todas las cosas que él no quería. Entonces después venía el papá y veía como que sí le hizo caso, pero después veía que no. Porque sí, come, sí, ya estoy comiendo. Y después veía la comida botada en la basura. Entonces eso significa que le estaba retando en su autoridad y poder. Y como que era dócil, sin embargo, no. Entonces, estas son una de las respuestas cuando se intensifica esta relación. ¿Qué es la alternativa? Y sobre todo esto pasa mucho en las escuelas o colegios. Ahora ya son virtuales. Sinceramente, me gustaría conversar con las docentes o docentes cómo les está yendo con estas clases virtuales que manejan. Porque cuando eran presenciales, sí había niños que realmente, por más que la profesora daba instrucciones, se acercaba al niño y todo, el niño no hacía, retaba el poder de la profesora, amenazaba con llamar a los padres o cualquier situación, y era difícil manejar esta situación. ¿Qué es lo que hay que hacer en estos casos? En estos casos, primeramente, hay que retirarse del conflicto, no forzar un enfrentamiento, porque los grandes tenemos más fuerza física que los pequeños, al menos si son niños. Ya cuando son adolescentes corremos el riesgo de que haya un confrontamiento físico y se dañe la relación entre madre, padre, hijo o profesor, y nos agarremos a puñetes, como saben decir, que puede ser terrible revertir ese comportamiento. Una cosa que sirve aquí es pedirle apoyo o ayuda. Decir, bueno, si es que él necesita sentirse parte a través de ser líder o de ser jefe, pedirle que ayude a ciertas cosas en el aula, que él sea el coordinador de cierto grupo de estudiantes, valorarle como que él sabe hacer más rápidas las cosas o que sabe coordinar y darle alguna responsabilidad, ya sea de la casa o ya sea del ambiente educativo donde se desarrolla, tomarle en cuenta, como decían los ayudantes de cátedra, el ayudante del profesor, que haga alguna actividad para el beneficio de los demás, estimulando su cooperación con el sistema familiar. Esto puede ayudar a no tener confrontación con los niños que necesitan poder para pertenecer a la familia. Tengo una y pregunta, usar ese mi poder Marga. constructivamente. A ver, dime. Tengo una pregunta, dice, mi hijo tiene esa actitud con el padrastro. ¿Eso es y pasa lo mismo con él o porque se ponen a pelear y como que si los dos fueran niños? ¿Qué debo hacer? Les pregunto una mamá. Ya, primeramente,
Conversar como adultos con la persona que está haciendo de padrastro en ese momento. Saber que nadie le está quitando el lugar al padre, que el padre siempre será el padre y que nadie está ocupando un lugar. Simplemente este es el segundo esposo de su mamá, que no va a ocupar el lugar de su padre porque ese es un lugar que ya está y que jamás será quitado. Que el padrastro se retire del confrontamiento directo con el niño, que le pida apoyo o ayuda a ese niño para hacer cosas que le gusta hacer en la casa o que él desarrolla, que no asuma el rol de padre dentro de la casa, o sea, yo soy el que manda, soy el padre aquí, tu papá no está, o cosas de ese tipo, sino decir, sí, yo ocupo el lugar de pareja de tu mamá, ¿ya? Yo no soy tu padre, ¿ya? Sí, ocupo un lugar de padrastro y lograr que el chico acompañe o apoye constructivamente con el poder que quiere conseguir. Supongamos que sabe hacer carpintería o que hace alguna actividad, digamos, entre comillas, que les gusta arreglar el carro, que les gusta salir a hacer algún deporte o alguna situación de ese tipo, es darle un rol de poder, de importancia, de apoyo constructivo hacia la familia. No confrontar ni estar luchando por un lugar, porque ahí hay un desorden seguramente, que el niño piensa que el padrastro está ocupando el lugar de su padre, que no es así, jamás puede ocupar un lugar de un padre, y que le está quitando un lugar al hijo. ¿Ya? La prioridad de las madres generalmente van a ser los hijos, y los padres o padrastros que llegan luego, después, necesitan darles un lugar también a los hijos, un buen lugar. Y un buen lugar significa un comportamiento constructivo para la familia, de apoyo o de agradecimiento por haberles permitido también formar parte de este nuevo sistema de la familia. Claro, es decir, aquí lo importante es no tanto, yo iría, no tanto iría al niño, o sea, al niño la conversación que tú dices, pero yo creo que los adultos son quienes tienen que manejar esta situación, es decir, no estar esperando y decirle, es que tu hijo tiene que cambiar, es que tu hijo tiene que ser diferente porque es un malcriado, cosas así, porque va a empezar, yo creo que a crecer y va todo lo que habíamos hablado ya en el primer punto, ¿no es cierto? A ir creciendo este comportamiento inadecuado cuando, y en lugar de cuando el que llega después, que es el padrastro, llegar pues primero a mirar y luego cómo puedo encajar dentro de este sistema sin que eso sea una confrontación, porque automáticamente si confronto, el sistema me va a expulsar. Pues sí, y generalmente el nuevo miembro es desplazado dentro del sistema, ¿no? Entonces aquí también es importante buscar apoyo, porque a veces nos aguantamos y cuando los hijos van creciendo y se hacen adolescentes, las situaciones se empeoran. Se empeoran si es que no hay una corrección rápida de esta situación, no hay un ordenamiento, porque todos tienen que estar en un lugar válido y de estimulación y de valoración. Tanto la madre, tanto el padre, el primer esposo de la madre, tanto los hijos que vienen en su orden normal, tanto el nuevo esposo, la pareja que es la segunda pareja de la mamá, ya en un rol de valoración y de importancia y de apoyo dentro del sistema, entendiendo cuál es su lugar, entendiendo cuál es su función y también entendiendo que necesito tener primero un tiempo de adaptación al nuevo sistema, de entendimiento hacia el nuevo sistema y también de yo qué puesto tengo aquí, qué rol cumplo en relación a unos hijos que no son míos. Y eso tienen que ser acuerdos específicos entre grandes. Y entre grandes son la pareja.
Y si es que no se logra eso, es buscar un apoyo terapéutico para que nos ayuden a mirar desde fuera qué está sucediendo, porque no es que todos los casos son iguales. Hay que valorar, hay que mirar qué es lo que pasa aparte de esta situación, ¿ya? Porque puede ser que la madre esté entre dos ríos, digo yo. Uno es el hijo y el otro es la pareja actual. Y es como estar partido y estar en medio de dos que pelean, ¿ya? O que están buscando mi atención, porque eso puede ser, que los dos necesitan el lugar, la atención y pelean por esa situación de la atención o del sitio, del espacio que les puede dar, y eso sí ya necesitaría una ayuda de apoyo terapéutico. Entonces, esto sería en relación a las dos primeras necesidades de pertenencia de los niños. La una de atención, y ya saben qué hacer ahí, es no prestar atención, conductas negativas, dar atención el momento que menos lo espere. La segunda es poder, y es retirarse del conflicto, a pesar que es bien difícil retirarse del conflicto, porque las iras tienen fuerza. Y cuando ves retada tu autoridad, es como que uno defiende su territorio y su terreno. Sin embargo, es irse para atrás, retirarse del conflicto, pedir ayuda a esa persona o darle un lugar de poder que nos pueda apoyar, estimularle o valorarle por la función que nos está ayudando y haciendo, y hacerle ver que el poder también tiene cosas positivas y constructivas, y que él a través de su posición de poder puede servir a otros, en este caso a la familia, en este caso a sus hermanos, a sus compañeros, y enseñarle a usar el poder constructivamente, retirándose del conflicto. Mi Marga, me parece muy lindo y sobre todo yo creo que es súper importante que los papitos, mamitas tomen su lugar. Es decir, y tomar el lugar no significa imponerme, como tú decías, sino simplemente es recordarme a mí mismo, ver quién es el grande aquí. ¿Quiénes somos los grandes? ¿Quiénes somos los adultos? ¿Quiénes son los pequeños? ¿Quiénes están aprendiendo? Y todo eso. Y yo creo que cuando nos ponemos en nuestro lugar como adultos, como grandes, también nos va a dar la fuerza, no la fuerza física, sino la fuerza interna de manejar adecuadamente los diferentes problemas o conflictos que se van desarrollando en el comportamiento o en el relacionamiento que siempre va a haber. Pues sí, hemos visto ya dos formas de pertenecer de los niños, adolescentes, inclusive de los adultos. El día de mañana vamos a ver dos formas más que tienen de pertenecer o tenemos de pertenecer dentro de la familia, y vamos a continuar con este tema para que ustedes tengan elementos de fortalecimiento de las relaciones de familia. Después vamos a ver herramientas que les van a ayudar a lograr lo que ustedes necesitan, que es que los hijos aprendan a asumir consecuencias naturales y consecuencias lógicas de su comportamiento. Bueno, es lo que les estamos haciendo a los niños en esta semana, unos papitos más conscientes, así que les mandamos un abrazo, ha sido muy lindo compartir contigo, Marga, y de mucha utilidad. Así que nos estamos viendo el día de mañana con los siguientes dos puntos que me parece que seguramente nos van a servir de mucho. Así que muchas gracias a ti, gracias a todos quienes nos acompañaron y nos vemos el día de mañana, jueves a las 16 horas estaremos con el tema del síntoma como camino, ya en vivo a las 4 de la tarde y a las 7 de la noche la tercera parte de este tema de padres eficaces con entrenamiento sistémico, el programa PESES. Mi Marga, que tengas una linda noche y con todos igual. Hasta mañana. Gracias, hasta mañana.